Lo que voy a proponerles hoy es un video, básicamente en respuesta a este mensaje que recibí. Gracias por mandar mensajes, le hacen muy bien al canal, me dan ideas para hablar de temas. Y básicamente vengo dándole vueltas a cómo responderlo y me terminó saliendo más largo. No lo pude hacer en un video corto, como habitualmente hago. Porque es un tema que me apasiona, básicamente. Entonces, la reflexión quizás queda un poquito más larga porque me parecía interesante explorar un poco, estos temas que a mí me parecen muy interesantes, que tienen que ver con los gustos literarios de Borges, principalmente con el tópico, podríamos decir, la incidencia del tópico civilización y barbarie, tal como aparece en autores, principalmente en Robert Louis Stevenson, que es uno de mis autores favoritos, también uno de los autores favoritos de Borges, la prosa de Stevenson, como dice él. Y bueno, vamos a ver qué les parece, déjenme mensajes y espero que les sirva. A ver, el concepto de el sur en la obra de Borges, desde mi punto de vista, tiene un vínculo bastante extravagante con la literatura escocesa. Básicamente tiene dos influencias directas y una indirecta. La primera influencia directa sería, creo yo, el concepto sarmientino de civilización y barbarie. Básicamente el Facundo, al que explícitamente Borges cita muchas veces, ¿no? El Facundo plantea esta idea que no es original del libro, digamos, pero que se arraiga en la tradición argentina, que es esta separación, esta eterna contradicción entre civilización y barbarie, que en Borges, pero también por ahí en Sarmiento, no implican una contradicción necesaria, sino justamente una mezcla forzosa. Básicamente, y esto creo que lo hablé en el video sobre el poema conjetural, que también sucede en el sur, huyo hacia el sur por arrabales últimos. El concepto de civilización y barbarie es un concepto de la mezcla, donde ahí el que quería ser intelectual se ve forzado o descubre que su verdadero destino era implicarse en una lucha más digna de un bárbaro o en el territorio no de lo intelectual, sino en el pantano de la barbarie, en la lucha encarnizada, la lucha física. En el caso de El Sur pasa algo similar. Hay un personaje que supuestamente está muriendo en una clínica, ¿no? Símbolo por ahí del mundo civilizado, ¿no? Esta muerte indigna, podríamos decir, y fantasea sobre una muerte digna. Y esa muerte digna, en vez de pasar en un sanatorio del barrio norte, por decirlo de alguna manera, sucede después de Rivadavia, ¿no? Donde, como todo el mundo sabe, comienza el sur. Entonces, esta primera influencia, más directa, la de Sarmiento, y una segunda influencia, una influencia indirecta sería Walter Scott. Esto que yo les decía, que hay una relación con Escocia, medio extravagante, pero interesante también para ver en el tópico norte-sur, que es básicamente la novela histórica de Walter Scott, que influye directamente sobre Sarmiento, ¿no? Pero en segundo lugar, y creo que es la más interesante de las influencias, es la influencia de Stevenson. Stevenson agarra estas discusiones, estos conflictos que Scott retrata por ahí en su ciclo de Waverley, por ejemplo, y lo trabaja a lo largo de sus novelas en una contradicción que creo yo es la influencia directa en la obra de Borges, que es la diferencia entre Highlander y Lowlanders, por ejemplo, en las novelas de David Balfour, en Secuestrado y Catriona, pero también en las diferentes conflictos, digamos, que aparecen, el conflicto que aparece en el The Master of Ballantrae, y el conflicto de civilización y barbarie también aparece, creo yo, en la Isla del Tesoro, ¿no? Con estos dos, John Long Silver y Jim, que representan de alguna manera estas dos fuerzas enfrentadas, en donde los Highlanders serían de alguna manera los bárbaros y los Lowlanders los civilizados. Entonces Borges toma creo yo, es influir. Vamos a explicarlo un poquito mejor, básicamente, ¿no? Hay un tópico, ¿no? Creo que un tópico claramente podemos tomar
civilización y barbarie como un tópico literario, ¿no? Para sacar de lado la cuestión ideológica. Creo que lo que me interesa en este video un poco es ver cómo, obviamente, los aspectos ideológicos existen, pero son trabajados desde tópicos literarios. Y muchas veces a Borges le interesa, es decir, por ejemplo, su enfrentamiento con el... Su enfrentamiento con el peronismo o con el populismo. Muchas veces él lo refuerza, lo exacerba por interés literario más que ideológico. Y a veces se hace un poco el pícaro para poder... Porque le interesa como fenómeno literario. Esto quiero decir. No significa que no tenga su propia ideología, no significa que no sea antiperonista, pero sí que creo yo que el núcleo de lo que dice Borges es una lectura de la historia argentina atravesada por un tópico. Y en este tópico, ahí es donde aparece el sur. Cuando Borges dice el sur comienza después de Rivadavia, está incorporando la ficción a la mirada de la realidad, más por gusto literario, le interesa más, se agarra digamos, le divierte que en la Argentina él encuentra un paralelo, ¿no? Un tópico, descubre el tópico, un tópico literario, el Lowlander y Highlander. Es decir, en Escocia estaban lo llaman los Highlanders, que vivían en las tierras altas, en las montañas, los montañeses, podríamos decir, que eran muchas veces considerados como incultos, bárbaros, por los Lowlanders, que eran las personas de las ciudades supuestamente más civilizadas. Esto aparece muy fuertemente en algunas novelas de Stevenson. Ustedes saben que Stevenson era muy interesado por los temas de Escocia, de su amada Escocia, y entiende este conflicto como inherente al alma escocesa. Y en sus dos novelas, Secuestrado y Catriona, que forman un ciclo que llaman Las aventuras de David Balfour, que obviamente se los súper recomiendo, son libros para leer toda la vida, o sea, libros supuestamente infantiles, pero que no tienen nada de infantiles, emocionantes, digamos, desde todo punto de vista. Ahí uno ve cómo básicamente lo que retrata el primer libro, y un poco el segundo, pero primero el primer libro retrata la amistad de un niño culto, del mundo civilizado, un niño Lowlander, que genera una enorme amistad, una gran amistad con un Highlander, ¿no? Con una persona del mundo incivilizado. Alan Breck fue un personaje, es un personaje histórico, pero que después fue tomado primero por Walter Scott, y después por Stevenson. No sé cómo se llama la novela de Scott en donde habla de Breck. Me voy a concentrar un poco en Secuestrado porque es la que yo leí. Básicamente es un Highlander jacobita, o sea, básicamente un revolucionario escocés. Entonces, lo que Borges ve es un reflejo de la realidad argentina en la literatura de Stevenson. Stevenson cuenta digamos, la novela Secuestrado, lo que hace es una novela de aventuras donde un joven de 17 años es vendido a piratas y cuando está digamos, es secuestrado de alguna manera su tío para poder quedarse con la herencia, lo vende a unos piratas, entonces queda secuestrado con los piratas. En torno a todo este episodio con los piratas, en un momento toman prisionero los piratas a un personaje que es como va a ser el héroe de la novela, que es un Highlander, una persona, un jacobita, un revolucionario, mientras que David Balfour, que es el protagonista, viene de una familia conservadora. Se nota mucho que había en la realidad escocesa, en el momento de Stevenson, ebullición política y discusión similar a las que hay en Argentina hoy en día entre los que pueden llamarse progresistas conservadores. Y se retrata ahí, lo interesante que tiene Secuestrado es que retrata la amistad entre estos supuestos enemigos, ¿no? Entre los conservadores y los revolucionarios. Entre un niño y un héroe escocés, que es Alan Breck. Alan Breck también fue retratado por Walter Scott.
porque es uno... tiene que ver con un incidente que llaman los asesinatos de Appin, que Stevenson se desmarca de la idea de novela histórica cuando dice, en realidad mezcla hechos y construye una novela de aventuras con un tono de mayor ligereza, digamos. Súper recomendable. Entonces, bueno, retrata esta amistad entre los opuestos, ¿no? Como esta amistad entre los de River y Boca, por decirlo así. Que también podemos ver, podríamos pensar como en Romeo y Julieta también, ¿no? Pero en este caso, donde la cuestión política está muy fuerte. Lo interesante es que David Balfour nunca deja de ser un lowlander. No se pasa, por decir, al otro bando, aunque en realidad termina casada con una de las líderes de los Highlanders, ¿no? Que es Catriona, y esto se relata en la segunda novela, donde la protagonista deja de ser Alan Breck y pasa a ser Catriona. O sea, Catriona, con quien en el segundo libro David Balfour busca, digamos, bueno, es compleja la trama, pero básicamente en un contexto de búsqueda de justicia por un juicio de alguien que sabe que es inocente, conoce a Catriona MacGregor Drummond, que es de alguna manera es la hija, en realidad es la nieta de Rob Roy, que es como uno de los próceres de Escocia. Y la toma, digamos, la toma bajo la protección porque el padre está prisionero. Y bueno, termina, no les voy a contar la historia mucho, pero como se imaginarán, va a terminar casado con Catriona, ¿no? Que es también una Highlander. Entonces hay una cuestión de amistad entre los que supuestamente deberían odiarse, o entre los opuestos, por decir de alguna manera. Este tópico aparece, digamos, es algo muy presente en la literatura que le gusta a Borges, ¿no? Borges dice muchas veces que le gusta a Stevenson, y en Stevenson está esta división, esta grieta, está en todas sus novelas. Porque si uno puede pensar que en realidad La Isla del Tesoro trata sobre el vínculo de Jim Hawkins con John Long Silver. Básicamente es un relato sobre la profunda amistad entre el protagonista y el antagonista. Es imposible odiar a Long John Silver. Y es interesante donde la cuestión de la amistad entre estos opuestos, ¿no? Obviamente de un niño que representa de alguna manera la justicia, los ideales de la civilización, ¿no? Con todos los que lo acompañan detrás, ¿no? Dr. Livesey, Squirt, Trelawney, todos representantes como de la moral civilizada, versus los piratas, que están puestos como lo peor que hay. Pero dentro de los piratas el principal es Long John Silver. Hay un entendimiento ético entre el protagonista y el antagonista. Hay todo un vínculo de amor-odio que aparece ahí, ¿no? Como que la grieta en los piratas de alguna manera también ocupan el lugar que los Highlanders ocupan en Secuestrado, creo yo. Y donde lo interesante no es que el bien mal venza contra el mal en Stevenson, sino justamente la amistad entre ambos, la amistad que se genera entre ambos. Quizás salvo en el caso del maestro de Ballantrae, donde esa amistad es mortífera. Es decir, es la historia de dos hermanos, donde uno es el protagonista, pero el maestro de Ballantrae, que es el otro, es su hermano, pero que es una especie de demonio. Entonces hay una complicidad o una especie de enemistad, pero que el uno no puede vivir sin el otro, en la que quizás sea la mejor novela de Stevenson, The Master of Ballantrae, el maestro de Ballantrae. Pero siempre este tópico porque, por ejemplo, en The Master of Ballantrae, el maestro de Ballantrae empieza con una revuelta. La verdad que ya ni me importa, ni me acuerdo. No me acuerdo en este momento cuál era, pero básicamente el padre... Hay una revuelta popular en donde
tienen que tomar partido. Entonces, si su casa toma partido con los que pierden, salen perdiendo, pueden perder todas las tierras. Entonces lo que hace el padre es decir, listo, un hijo toma partido por un lado y otro hijo toma partido por el otro. Esto, de alguna manera, van a poder mantener su patrimonio, porque si no, eso les asegura salir ganando sí o sí y no salir perdiendo. Entonces, bueno, básicamente el maestro de Ballantrae sale perdiendo. Es decir, el que era el verdadero heredero sale perdiendo y tiene que huir. Ahora, el personaje ese es un demonio absoluto y se nos relata toda la historia de lo que sucede. Lo relata en realidad un sirviente de la casa que lo acompaña en ese escape. Bueno, es el diablo, básicamente, del maestro de Ballantrae. Pero es un diablo que es el protagonista de una novela y que... El protagonista es el lector no puede, tiene que al mismo tiempo amarlo y odiarlo, ¿no? Un poco también como el diablo del Paraíso Perdido de Milton. Pero lo que quiero decir con esto es, digo, tratando de hacer una semblanza de unos tópicos literarios que aparecen en Stevenson, pero que son universales, que también están en Scott, y que obviamente tiene que haber influido Scott sobre Stevenson, ¿no? O sea, el inventor de la novela histórica y un cultor de la novela histórica, donde hasta hicieron novelas sobre personajes similares y todo, del mismo país, digamos, claramente tienen una influencia. Interesante también la influencia de Scott sobre Sarmiento. Sarmiento tomando este tópico también, civilización y barbarie, que también está en Stevenson, pero trabajado de manera un poco más lúdica. Borges agarra todo ese combo y detecta en la Argentina la existencia de ese mismo tópico, ¿no? Civilización y barbarie, Highlander, Lowlander, norte-sur, porque podemos incorporar también el norte y el sur en la... cómo aparece el tópico literario en Estados Unidos, del norte y el sur. En este caso, el tópico del norte-sur. Y esta mirada supuestamente peyorativa, o la idea de que el sur es incivilizado, no es una idea que existe previa en Borges y espontáneamente surge la necesidad de expresar esto. No hay una necesidad o un interés principal de hablar peyorativamente de la Argentina o de pensar que el hemisferio sur es un hemisferio necesariamente incivilizado, sino que lo esencial en Borges, creo yo, son dos cosas. Uno, la idea de que de que somos una mezcla, que no podemos escapar del destino, el famoso destino sudamericano. Consiste en que somos una mezcla entre civilización y barbarie, no o civilizados o bárbaros en sí. Y por otro lado, la idea de que el tópico literario lo atraviesa y es lo que es el juego de Borges. Esta es la mía. Se da cuenta de que existe, de que reconoce un tópico universal en la particularidad argentina. Y ese es el motivo, creo yo, por el cual él utiliza esta conceptualización del sur como lo incivilizado. Porque se da cuenta de la conveniencia y del aspecto lúdico, digamos, que tiene, de las virtudes que tiene aprovechar el tópico literario, ¿no? ¿Por qué? Porque reconoce esas virtudes en la literatura que a él le gusta, por ejemplo en Stevenson, como habíamos visto. Entonces como que se da el gusto. Muchas veces Borges utiliza moldes preexistentes, ¿no? Este es el aspecto, podríamos decir, postmoderno de Borges, en donde él, digamos, mira, o barroco también podríamos decir, él mira la literatura como algo ya consumado y de alguna manera la trata de recuperar los bloques preexistentes y reutilizarlos, ¿no? Es una literatura, es una metaliteratura en cierto sentido. Entonces, el uso del tópico del norte-sur en Borges para mí es metaliterario. Por eso, por ejemplo, en el cuento El Sur, que podemos analizar después por separado, más adelante lo vamos a hacer seguro, ahí está, digamos, es el trabajo directamente sobre el tópico, ¿no? Está
este momento de nadie ignora que el sur comienza después de Rivadavia, como un chiste, digamos, es un chiste. Miren cómo en el tópico literario hay más verdad muchas veces que en las descripciones realistas, podríamos decir. Entonces, para mí es más una definición ideológica por la ficción, ¿no? Pro ficción, y no tanto una definición ideológica cipaya, por decirlo de alguna manera. O sea, antipatriota. Es su forma de patriotismo, creo yo, es aportar belleza literaria, creo yo. Aportar una tradición, universalizar las tradiciones locales. Bueno, por ahí me extendí mucho, me gusta hablar de esto porque me parecía bueno charlar estos temas. Gracias a la persona que mandó el mensaje, que disparó esta reflexión. Y bueno, espero que no les haya sido demasiado largo. Creo que lo que terminé dejando en la edición es lo que me parecía que era interesante discutir y que pensé que por ahí le podía servir a alguien. Así que cualquier cosa me dejan mensajes. No sé si se dieron cuenta, pero estoy tratando de generar respuestas a los mensajes con videos. Y esta salió así, un poco más larga. Estaba haciendo, generalmente hago videos de 1 minuto como respuesta a los mensajes, pero este me quedó un poquito largo.